Por primera vez aquí en Intrusos, la palabra de Carlos Díaz, psicólogo de Diego Armando Maradona en los últimos tiempos, los últimos días, semanas de su vida. Y también, como decíamos hace un ratito, una de las personas que abrió la puerta de esa habitación la trágica mañana del 25 de noviembre del 2020 y se dieron cuenta que Maradona no tenía signos vitales, trataron de reanimarlo, fue imposible, Maradona murió esa mañana y a partir de ahí comenzó una investigación que lo ha llevado a Carlos Díaz, junto a otras 6 personas, a estar imputados en esta causa que se investiga justamente la muerte de Diego y hace pocos días prestó declaración indagatoria. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación a todos. Bueno, ¿cómo estás en este presente, ¿no? Antes de meternos un poco en la historia, decíamos, declaraste, fuiste a indagatoria. ¿Cómo te sentiste en esa acción y cómo estás hoy? ¿Cómo estás en cuanto a, bueno, lo que pasó y en cuanto a la inseguridad que te da la posibilidad de ser detenido o no, o de lo que pueda derivar esta investigación, esta causa? Bueno, la declaración indagatoria fue un acto bastante esperado por mí. Tenía ganas ya después de tantos meses de poder declarar después de tantas cosas que uno va escuchando en el día a día, ¿no? Realmente el tiempo a veces se hace eterno y pasaron ya cerca de 8 meses, ¿no? Desde el fallecimiento de Diego. Fue la indagatoria más larga, la mía. La verdad que declaré todo lo que había sucedido. ¿Cuánto tiempo declaraste? Declaré cerca de 8 horas. 8 horas. 8 horas fueron de declaración. Y luego el tiempo que hubo que esperar para que transcribieran todo, fueron en total más de 10 horas dentro de la Fiscalía. Me sentí muy cómodo, la verdad que un excelente trabajo de los fiscales, muy profesional, muy serio, algo a lo cual uno no venía acostumbrado, ¿no? En relación a todo lo que venimos viendo de las personas que se manifiestan públicamente y que lo hicieron desde el día en que Diego falleció. Claro, de alguna manera ellos crees que bueno, tienen otra labor, ¿no? Son los fiscales de la causa, porque hay una cosa mediática donde hablan muchos abogados. No sé si te referís a eso. Sí, muchos abogados. Muchos abogados, poco conocimiento, muchos intereses, indudablemente. Pero bueno, repito, lo más importante es que me sentí muy cómodo y que también les pude explicar a los fiscales muchas de las decisiones que tomé en el marco del tratamiento con Diego, que fue corto, que fue intenso, indudablemente, pero que, como les comenté a ellos, no me arrepiento absolutamente nada de lo que hice en todo momento. Ahí, antes de meternos también en la historia, decías, fue mucho tiempo esperar a que poder declarar por las cosas que escuchabas. ¿Qué es lo que escuchabas que más te molestaba? ¿Quién te molestaba con lo que decía? ¿Qué era lo que decías? ¿Tenías ganas de, cuando escuchabas en televisión o leías un diario, de salir a contestar? Estaba esperando la instancia lógica, que era la indagatoria, para contestar, justamente. Se escucharon muchas cosas, desde que hubo un plan delictivo para matar a Maradona entre personas que no nos conocíamos, personas con las cuales nunca hablé en mi vida, es decir, bajo ningún punto de vista pudo haber existido ningún tipo de plan. Y después realmente me generaba mucha tristeza ver cómo de la pérdida de un ser humano, ¿no? Por una enfermedad que todos conocemos, que es de público conocimiento, como es la enfermedad de la adicción, se haya manoseado tanto, ¿no? Realmente me genera mucha pena, mucha lástima, porque convivo con pacientes con estas problemáticas todos los días desde hace años y la verdad que darle este manejo a una enfermedad mental, ¿no? me parece muy triste, realmente. Vos sos psicólogo de adicciones. Yo soy psicólogo. Trabajás con adictos todo el tiempo. Sí, yo soy psicólogo, soy director de una ONG dedicada a adicciones, tengo un máster en esta temática, me dedico desde antes de recibirme a la problemática de las adicciones, trabajo en barrios vulnerables, en villas, con pacientes adictos a la pasta base, al paco y también en mi consultorio particular. Sí, la mayoría de mi tiempo lo aboco al tratamiento de las adicciones. ¿Y cómo llegás a la vida de Diego? ¿Cómo llegás a su entorno, a ser su psicólogo? ¿Quién te llama? A mí me llama Matías Morla porque un chofer de él fue paciente mío durante más de 3 años y bueno, una persona que logró realmente mejorar muchísimo su calidad de vida y que a la vez me fue recomendando con otras personas con problemáticas similares. Y bueno, justamente por este tema es que me llama Matías Morla a mí. Yo no lo conocía a él, esto fue unas semanas antes, cerca de un mes antes de haberlo visto a Diego por primera vez. Eso fue el 26 de octubre, 4 días antes de su cumpleaños. Y me preguntó si lo podía ir a ver a Diego, justamente por esta problemática. Lo fui a ver a Diego y... ¿Cómo fue ese primer encuentro? El primer encuentro con Diego, noté una persona que indudablemente necesitaba ayuda en ese momento. Sí, necesitaba ayuda, estaba dispuesto a recibirla.
Eso es lo más importante, ¿no? Entender que más allá de las dificultades que reviste todo tratamiento de estas características, ¿no?, de adicciones, es importante que también que el paciente pueda colaborar. Y Diego estaba presto a colaborar, entendiendo que tenía que realizar un cambio en su vida en ese momento. Yo lo noté con ciertas cuestiones puntuales en materia clínica, que después lo comentamos con los doctores Luca y Kosachov, a quienes conocí 3 días después de haber visto a Diego por primera vez. Y hubo un consenso generalizado de que Diego necesitaba una hospitalización, ¿no?, una desintoxicación. ¿Era alguien que se quería dejar ayudar? ¿Perdón? ¿Era alguien que se quería dejar ayudar? ¿Estaba abierto a este tipo de tratamiento? Normalmente lo que caracteriza la adicción es la ambivalencia. Es decir, por momentos una persona se quiere dejar ayudar y por momentos no. Por eso es que los tratamientos son tan complejos y son caminos muy sinuosos. Pero realmente él entendía que sí, que necesitaba realizar un cambio de estilo de vida y que esos cambios normalmente tienen que ser drásticos. ¿Qué adicción era la más contundente, la más complicada que tenía en ese momento? Primero me parece importante destacar algo respecto a la adicción, que no es tan relevante la sustancia que uno consuma, porque uno lo que suele ver en la práctica clínica es que las personas normalmente van migrando de una sustancia a otra, ¿no? Uno tal vez ve un paciente que tiene un consumo problemático de alguna sustancia, por ejemplo, cocaína, y luego tal vez puede ser adicto al juego, por ejemplo, o a las mujeres. Hay una o al conducta alcohol. adictiva. Hay una conducta adictiva que excede las sustancias, ¿sí? En ese momento ya es de público conocimiento que Diego estaba transitando un consumo problemático de alcohol. Y también fue manifestado que él abusaba de psicofármacos. Y en ese momento tenía que ver... Él abusaba, es que él mismo tomaba, lo que han contado es que él veía las pastillas y decía, tráeme 2 de esta, 1 de esta, me tomo esto. Eso sin control, estaba descontrolado eso, en eso. Dudo mucho que esté descontrolado. Lo que sí pude percibir, por lo menos, o la dinámica que pude percibir en esa vez que fui a verlo a Diego por primera vez, es que él era el que decidía. Claro. Él era el que decidía y lógicamente que es muy complejo muchas veces establecerle límites a una persona con un consumo problemático, y más aún cuando es alguien que lo logró todo en su vida, ¿no? A veces con otro tipo de perfiles es más sencillo, pero igualmente no deja de ser siempre problemático el tratamiento de adicciones. Su entorno, su gente, familias, personas que lo frecuentaban, han hablado a lo largo de estos meses y también con Maradona en vida, que él estaba sumido en una profunda depresión. Hablaban de que se sentía muy solo, que extrañaba mucho a su madre, a partir de su muerte, a sus padres en realidad, pero hablando mucho en cuanto a su madre, y que era una persona muy difícil de tratar en el día a día, ¿no? Que echaba, se enojaba. ¿Todo eso tiene que ver con esa conducta a la que te referís? ¿O desde el punto de vista de tu área estaban esas cuestiones a las que hacía referencia mucha gente que lo conocía? Bueno, en primer lugar, yo trato de ser muy cuidadoso al hablar de diagnósticos, porque hoy está como muy relativizado el tema de los diagnósticos, ¿no? Una persona se siente un poco triste y ya dice que está deprimida, claro, y tal vez mueren cientos de miles de personas. Por eso es el indicado para saber más allá de lo que decía cualquiera. Claro, justamente, porque yo he escuchado durante todo este tiempo que hay personas que establecían algunas analogías bastante burdas, como por ejemplo decían, no, como Diego quería comprarse tal cosa, entonces no estaba deprimido. Abogados hablando de salud mental, lo cual me parece hasta criminal, diría realmente, porque uno estudia muchos años para tratar de abordar este tipo de problemáticas que, repito, están como muy banalizadas. Ya que cada uno habla de cualquier cosa. Tenemos un país, ¿no?, en el cual hay mucha psicología, mucho psicoanálisis, y está como muy en boga toda esta terminología. Entonces, yendo al caso puntual de Diego, realmente desde mi perspectiva, y esto lo compartimos con la doctora Kosachov, no estábamos hablando de un cuadro depresivo. Una persona puede transitar tal vez mejores y peores momentos anímicos. Eso también, que se dice, Diego se quería morir, Diego se quería ir. No, bajo ningún punto de vista. ¿De ningún punto de vista? No. Según tu diagnóstico, no. No, bajo ningún punto de vista. Y además les aclaro algo. Cuando una persona está bajo la influencia de algún tipo de sustancias, por ejemplo el alcohol, que es un depresor del sistema nervioso central, uno no puede evaluar si está deprimido, porque uno no sabe si está deprimido por la sustancia o está deprimido por un cuadro anímico. Entonces, por eso, cuando se hablaba como tan fácilmente respecto a cuadros diagnósticos, me parece que no corresponde. ¿Maradona consumía marihuana? Yo, desde que lo vi, no consumió en ningún momento. No. Obviamente accedí a toda la información a la cual accedimos todos, ¿no? Los documentales que se hicieron, mucha información. Entiendo que él en ningún momento ha tenido ningún tipo de consumo problemático de esa sustancia, no consta en ninguna historia clínica, ni de ahora ni del pasado, cosa que sí lo pusieron, no lo agregaron en la Junta Médica, ¿no? La Junta Médica que
Bueno, párrafo aparte, luego podemos hablar de eso, pero ellos establecieron que Maradona tenía un consumo problemático de marihuana de larga data, algo que lo vieron en los chats. Carlos, Y pero realmente no consta en ningún tipo de historia clínica así. me detengo, perdón, en lo Por que favor. decías recién. Vos dijiste que lo conociste 4 días antes de su cumpleaños. Claro. En su cumpleaños él estuvo de manera pública en una cancha, en un estado por ahí que desconocíamos, porque mismo en los audios hemos escuchado que había tenido como una noche, no sé si de alcohol, de excesos, Sí, que bueno, que hace que lo veamos de esta forma. claro. Bueno, el día anterior a su cumpleaños, yo conocí a Luque y a Kosachov. Eso fue un jueves, el jueves 29 de octubre. Y en esa reunión que habíamos tenido por la mañana, nos mandan un video de Maradona entrenando. Maradona se lo veía bárbaro. Sí. Un panorama completamente diferente al que yo había visto 3 días antes, ¿sí? Lunes 26 que lo conocí. Al día siguiente, bueno, yo vi lógicamente lo que vimos todos, lo que vio el mundo, una imagen de una persona que, repito, necesitaba ayuda. Indudablemente, ese cuadro estaba influido por varios factores, entre ellos un hematoma subdural. No nos olvidemos que 2 o 3 días después él fue intervenido quirúrgicamente. Y ese hematoma subdural influyó muchísimo en el cuadro que vimos el día 30 de octubre. De hecho, el Maradona que salió de la Clínica de Olivos era una persona completamente diferente. Ahí, en ese momento que vos me planteás, Virginia, había, como te digo, un cuadro quirúrgico, ¿sí? Más, indudablemente, un consumo de sustancias, sí. Pero volviendo al tema de la marihuana, o sea, Sí. para dejarlo bien en claro, porque vos hablás de las conclusiones de la Junta Médica, el que se ha ocupado de instalar mucho la idea ha sido Mario Baudry, ¿no? Sí. Él ha sido como muy concreto con respecto a que Maradona estaba tumbado en un sillón y le daban porro y todo esto. ¿Esto es conclusión de chats o de una investigación, digamos, sobre lo que fue la autopsia y en todo caso saber, ¿de dónde sale esta conclusión de que Maradona le daban marihuana todo el tiempo? Primero, esto de le daban, me parece que es algo que yo en la práctica clínica no lo vi nunca. Es decir, el adicto justamente se caracteriza por la obsesión y la compulsión, ¿no? Es decir, no es que le dan, sino que naturalmente Lo busca. un adicto tiene conductas compulsivas y naturalmente va a buscar consumir, ¿sí? Sea la sustancia que fuere, ¿sí? Por eso es que antes hice esta cuestión y les planteé que no es tan importante ni relevante ver qué sustancia es, sino la conducta del paciente. Entiendo que el doctor Baudry intentó instalar un montón de cosas durante estos meses, lógicamente para obtener un rédito personal que tiene que ver, entiendo yo, en primera instancia, con hacerse notorio y público, porque por lo que vi y lo que plantearon los fiscales, solamente presentó 2 escritos, que además los fiscales los llamaron de insignificantes a esos escritos, y además, cabe destacar, con faltas de ortografía muy groseras, también lo aclaro porque cosas que me parecieron muy llamativas para el nivel de Maradona, ¿no? Lo de Baudry también es un párrafo aparte que tampoco me gustaría adentrarme demasiado, pero me parece que es hasta el gran ganador en todo esto, porque está logrando lo que quiere, que es hacerse famoso. Pero no tiene tanto que ver con la causa. Cero, lo dijeron los fiscales el otro día. Sí, lo dijeron en un escrito. Sí, 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 Que él dos veces había presentado un escrito y que Insignificantes. no había pasado mucho Sí. con eso. Avanzamos un poco con el tema del día que muere Diego. Sí. El día que vos llegás a la casa y Diego estaba en la cama. ¿Nos contás un poco cómo fue eso? Bueno, ese día yo fui con la doctora Kosachov, a horas del mediodía, 11:30, 12. ¿Tenías Llegamos. cita? ¿Por qué ibas? Sí. Sí, yo había pautado con Diego vernos normalmente miércoles o jueves y domingo. Perdón, ¿y vos cómo pegaste onda con Diego? Porque todo el mundo dice que todos los que lo atendían a Diego tenían que pegar alguna onda, porque si no, el tipo te limpiaba. ¿Cómo pegaste? Bueno, en primer lugar, cuando hablan de pacientes complejos, la gran mayoría de los pacientes con un consumo problemático de sustancias también suelen tener otro diagnóstico, ¿sí? Lo que se denomina patología dual. Es decir, más allá del consumo problemático puede haber otro diagnóstico, como puede ser una bipolaridad, una esquizofrenia, un trastorno de la personalidad, etc. En la práctica clínica, más de la mitad de mis pacientes tienen este tipo de cuadros, entonces tal vez lo que plantean como algo completamente severo, fuera de lo común, es lo que uno ve diariamente. Una de las cosas que más lo sensibilizó a Diego tiene que ver con que desde hace muchos años trabaja en barrios vulnerables, en villas, con pacientes adictos a la pasta base, al paco. Y eso es algo que bueno, hablándolo con él, lo movió un montón, probablemente por sus orígenes, por su historia seguramente.
y me preguntaba un montón de cosas respecto a esta cuestión, que bueno, yo abría y desde ahí entiendo que fuimos generando nuestro ¿Tenías vínculo. encuentros semanales? ¿Cómo eran las sesiones, si es que se le puede llamar de algún modo? Sí, la idea era pautar 2 encuentros por semana, que lógicamente igual es algo completamente dinámico, ¿no? Porque las necesidades de un paciente de estas características van variando momento a momento. ¿Y ese 25 de noviembre tenía cita con él? Era miércoles, claro, y habíamos pautado vernos 2 veces por semana, repito, miércoles y domingo. ¿Llegás con Kosachov al lugar? Fuimos con Agustina Kosachova al lugar, sí. Llegan juntos. Llegamos juntos. Y ahí les dicen que Maradona No, fue así. respondía. Llegamos juntos, la doctora Kosachova ese día le iba a ajustar la medicación a Diego. Entonces, al llegar, primero charlamos un poco con la enfermera, que estaba de turno en ese momento, imputada también. Dayana Madrid, ¿verdad? Dayana Madrid. Y ella nos comenta que en esa mañana Diego estuvo caminando, deambulando dentro de la habitación. Que lo escucharon. Que Lo ella, escuchan. sí, ella nos comentó que lo escuchó, que estuvo caminando Diego. No lo ven, pero sí lo escuchan. Dijo que no lo vio, pero que estuvo caminando en el transcurso de la mañana. Era algo bastante esperable también, un paciente que después de mucho tiempo empieza a juntar tiempo limpio de toda sustancia, empieza a ordenarse con su medicación y a llevar adelante un tratamiento abstencionista. Es lógico que tenga cuadros de alteraciones del apetito, de hipersomnia, o sea, dormir más de lo esperable, si se quiere, y no constituye un problema, es algo absolutamente esperable. Porque en él este tipo estaba de cuadros. limpio. Él estaba limpio. Claro. Yo desde que lo empecé a ver a Diego, bueno, junté los 3 días con Luka y Kosachov y planteamos que era importante realizar una desintoxicación justamente para poder llevar adelante un tratamiento abstencionista. ¿Estaba sufriendo un síndrome de abstinencia Los como síndromes consecuencia de de abstinencia, estar limpio? No, los síndromes de abstinencia duran como máximo 72 horas. Y tenemos que entender que Diego llegó a la clínica Ipensa, de ahí lo trasladan a la clínica Olivos, donde le realiza la intervención quirúrgica. Y tengamos en cuenta que él fue dado de alta el día 11 o 12 más o menos. Y repito, un síndrome de abstinencia dura como máximo 72 horas. Lo había superado ya. Totalmente. Volviendo a los hechos, entonces tocan la puerta. Primero hablamos con la entran. enfermera, nos comenta esto, luego hablamos con los convivientes, ¿no? Con Maximiliano Pomargo, con Jonathan Espósito, y nos comentan que Diego había tenido algunos días mejores, otros en los que estuvo más recluido. Por momentos él se sentía un poco invadido. También tenemos que entender, ¿no? En un año de pandemia, tal vez con pocas visitas, poca gente, de golpe, tener enfermera, algunos días acompañamiento terapéutico, la familia que bueno... En que algún tenía- audio o en algún chat se filtra que vos decís, si quiere estar solo, que lo dejen solo. Digamos, es como un consejo que da que después, bueno, también eso se te achaca diciendo, bueno, lo dejan solo y la estaba pasando mal. Digamos, en Bueno, algún bueno. momento- Comento un poco, si quieres comento un poco lo del 25, comento esto, por así me... Sigamos con, si te parece, Adri, con la línea de Sí, tiempo. les comento un poco lo del 25 y después vuelvo y les aclaro esto. Bueno, hablamos un poco, como les digo, con los convivientes, Maximiliano Pomargo y Jonathan, el sobrino de Diego, y luego de eso nos acercamos a la puerta de Diego, de la habitación de Diego, y lo llamamos. Y en ese momento, bueno, Diego no responde, abrimos la puerta. Ese día por primera vez accedí a la habitación de Diego. Yo siempre lo atendía en el comedor. Y lo vemos en apariencia dormido. Estaba con el torso desnudo, semitapado, parecía dormido. Lo llamamos desde la puerta, algunas veces con Agustina. Y no nos respondía. Y salimos y les dijimos a Maxi Pomargo y a Jonathan un poco cómo estaba la situación y nos dijeron que algo muy frecuente en Diego, que ya me lo habían dicho, que normalmente cuando no quería recibir a los médicos se hacía el dormido y era una práctica habitual en él. La verdad que no sentimos ninguna preocupación hasta ese momento. Ahí entran, bueno, Maxi y Johnny, ven que Diego no tiene pulso y entra la enfermera corriendo directamente a empezar a hacerle maniobras de RCP. Ella se fue turnando con Agustina. Entre las dos estuvieron haciendo el RCP a Diego. Yo en ese momento le dije a Maxi Pomargo que llame al 107 y la verdad que, bueno, se imaginarán que uno no tiene una buena percepción del tiempo. En esos momentos yo sentía que había pasado una eternidad de tiempo y le pedí al sobrino de Diego que me comunicara con la guardia del country para poder contactar a algún médico vecino, entendiendo que tal vez contactábamos a un cardiólogo y teníamos suerte y había alguien que pudiese dar una mano en ese momento.
A los poquitos minutos, yo salgo inmediatamente a recibir al médico, que ya lo habían llamado. Llegó el médico vecino y le comenté más o menos el cuadro. Ingresó, dijo que continúen realizando las maniobras de RCP. Y al minuto, 2 minutos después de la llegada del médico, llegó la primera de muchas ambulancias. Y bueno, después recuerdo haber hablado con Janina por teléfono. Ella vivía cerca del country de Diego y empezó a llegar la familia. Tuviste que vos le avisaste a Sí. Janina que el padre estaba, Sí. no podían reanimarlo. ¿Que estaba muerto, le dijiste? No, hasta ese momento No lo no sabía. habían dicho eso porque cuando llegó la primera ambulancia comenzaron a hacer la RCP avanzado y desde ahí empezaron a llegar varias ambulancias más y por lo que escuché, en esos momentos los médicos plantearon que lo reanimaron el doble de tiempo que se lo suele reanimar normalmente a una persona. En total lo reanimaron cerca de 1 hora y bueno. ¿Qué te dijo Janina cuando la llamaste? Yo traté de transmitirle calma y decirle que se vaya acercando, que maneje tranquila y en un primer momento la sentí calma, pero lógicamente después entiendo que también los medios se hicieron eco de esta noticia muy rápido y bueno, toda la información se transmite muy velozmente y seguramente le habrá llegado a ella que llegó lógicamente muy nerviosa como el resto de la familia. A partir de ahí, de la muerte de Diego, bueno, viene esto que ha llevado todos estos meses hasta tu indagatoria, esta investigación, toda la cobertura mediática, quienes han hablado y quienes no han hablado. En ese sentido, se filtraron chats, se ha hecho mucha conclusión de personas que tal vez no son las indicadas. A partir de ahí, tu vida, ¿cómo se transforma? Digamos, hoy estás más tranquilo, seguramente, que en aquel momento, pero ¿cómo fue pasar ese tsunami? Bueno, sí, lógicamente fueron meses atípicos. Afortunadamente en materia laboral cuento con la confianza plena de mis pacientes y sus familias que saben del esfuerzo que uno hace, ¿no? Y de lo difícil que es tratar a este tipo de personas, ¿no? Realmente uno no conoce lo que es un domingo, yo no sé lo que es un 1 de mayo o un 1 de enero, la verdad que no sé lo que es un feriado, porque esto no se toma feriados, o sea, la enfermedad no se toma feriados, no tiene fines de semana, y uno está siempre presente y siempre abocado a los pacientes y sus familias. Lógicamente, el impacto mediático que se generó producto de todo lo vivido fue feo, fue inesperado, obviamente, uno no se dedica a esto y fundamentalmente fue feo para la familia, ¿no? Todo lo que se ha dicho, plantear que hubo intenciones de matar a Maradona. Cuando las hijas salen y dicen los quiero presos, a Luque, a vos, a... Yo trato de ser muy compasivo con los familiares de los adictos porque entiendo que muchas veces se encuentran muy dañados por la enfermedad de los pacientes que suelen ser el emergente sintomático de un sistema disfuncional, de una familia que no funciona. Y muchos familiares de adictos también desarrollan problemáticas severas producto del consumo. Es una enfermedad Parte del círculo, decís muchas veces. Es una enfermedad que realmente es muy compleja y no solamente daña al adicto, ¿no? El adicto, repito, es el emergente. Genera angustia, lo que decís que genera mucha angustia. Angustia y también complicaciones, ¿no? de varias índoles. Es muy complejo, es muy complejo. Por eso yo realmente no lo juzgo. Obviamente no estoy acostumbrado, es la primera vez que veo que un familiar de un paciente trata con tamaña ingratitud a los profesionales que trataron, en este caso, su padre. Al contrario, normalmente uno encuentra apoyo y acompañamiento, ¿no? Porque la realidad es que uno lidia permanentemente con situaciones muy complejas, muy complejas. ¿Nunca habías visto un caso así? Donde la familia se ponga en No, contra bajo ningún punto de vista. del grupo que atendió al adicto. No, todo lo contrario, todo lo contrario. Las familias suelen entender porque normalmente como viven de cerca lo mismo que vivimos los profesionales, saben lo difícil que es tratar. ¿Y esta familia lo vivía de cerca? A ver, decir la familia es amplia, ¿no? Porque había mucha gente y había mucha controversia entre muchos de ellos. Yo entiendo y también en mi práctica clínica lo que veo es que las familias de los adictos
repito, suelen estar muy dañadas, en muchos casos agotadas, ¿no? La verdad es que uno ve que los adictos realizan múltiples tratamientos para poder entrar en recuperación. Sí, pero perdón que vuelva al punto. Por favor. Para ser concreto. Dale, dale. Había del equipo, había una sensación que las hijas concretamente estaban involucradas con la problemática del padre. Algunas personas sí y otras no. Algunas pensaban que sí y otras pensaban que no. O algunas hijas algunas sí. personas de su familia estaban comprometidas y otras no estaban comprometidas. ¿Quiénes? Desde mi perspectiva. ¿Quiénes? No, me parece que son cuestiones muy personales y realmente... Preferís no decirlo. A ver... Pero haces una diferenciación. Absolutamente. Ustedes hablaban de Verónica Ojeda, digamos, como alguien que no sumaba cada vez que aparecía en alguno de los audios o de los chats, por ejemplo. A mí me dolió algo muchísimo de Verónica Ojeda, que fue público y que fueron unos audios que escuché de Diego completamente intoxicado y ella pidiendo dinero, ¿sí? que no viene al caso, y diciendo al final que Diego estaba dormido, mandándole un audio a la contadora de Maradona. Eso a mí me dolió enormemente. Y eso fue anterior a mi aparición. Pero me marcó un antes y un después para mí. Haber escuchado ese audio y escuchar a una persona en ese estado completamente intoxicado. Yo, si veo a una persona así, lo llevo directamente al hospital. No pienso bajo ningún punto de vista en hacer un pedido de dinero y eso a mí me marcó mucho. Y entiendo que tal vez es una dificultad mía, porque quedé muy sesgado para mi visión con ella, ¿no? Realmente entiendo que lo veo como una dificultad y un déficit mío. Una más de mi parte y ya también nos van a preguntar nuestras Por compañeras. ¿Luque era el médico de cabecera de Maradona? Luque yo entiendo que era el médico de confianza de Diego. Tenían una relación particular porque había afecto en el medio, tenían una relación que, por lo menos desde mi perspectiva, era linda. Luque no se dedicaba a la problemática de las adicciones. Luque era más bien un facilitador que trataba de llevarlo a todos lados a Diego. Yo sé que también se manoseó mucho la figura de Luque en todo este tiempo, ¿no? Se empezaron a utilizar audios y chats privados para tratar de plantear que Luque y Diego no tenían la mejor relación o que Luque no lo quería. Yo acá lo que quiero aclarar es algo, ¿no? Luque es una persona que es neurocirujano, está acostumbrado a tratar con pacientes que ya están sedados y los opera, ¿no? O sea, nosotros acá, Luque está operando en este momento una columna o una cabeza. Y pasar de tratar a un paciente que está sedado a tratar a Maradona es muy difícil también. Pero él eligió eso también en el medio de todo eso. Y Maradona lo eligió a él, sí. Y Maradona lo eligió a él. Se generó un vínculo entre ellos, que bueno, la familia dice de cholulismo. Sí. Luque dice, era la única persona con la que yo llegaba, que igual escuchaba, entonces le decía, tenés que traerte un nutricionista, y Maradona le daba bolilla, tenés que traer un médico clínico, y Maradona le daba bolilla. Y por ejemplo, Luque fue quien convocó a Kosachov. Y para Maradona, la participación de una psiquiatra ya era como un llamado de atención. Sí. Y lo aceptó indudablemente por las cualidades profesionales de Kosachov, que es una excelentísima profesional, realmente, excelente, que también, repito, con 2 audios o con nada prácticamente, se la criticó un montón. Pero entendés que a la familia que escuchó eso le duele. Entiendo, si escuchan los audios de cualquier privado, es lógico que uno habla cosas que no habla en público. Pero claro, pero parte de la familia justamente es la que divulgó todos los audios. ¿La familia? ¿Vos decís parte de la familia? ¿Quiénes filtran los audios de la causa? A ver, todos sabemos que hay uno de los querellantes que es la pareja de un familiar de Maradona. Baudry. A ver, acá sabemos todo, me parece que es algo muy evidente. Entonces, ahí yo voy con el manoseo, ¿no? Porque también la realidad es que uno en el ámbito privado, de los chats privados, está bien, pero uno puede decir lo que quiera. Pero yo quería hacer una pregunta siguiendo la línea de Adrián, que hay un audio que quiero saber si fuiste vos el que dice, Agus, si sale bien Diego de esto, puede ser algo que quede para la posteridad, o perdemos la matrícula y vamos en cana o somos semidioses. Eso lo dijiste vos. No fue un audio, fue un chat. Fui yo y claramente... Digo, porque esto desató la ira de Dalma y digo, vos recién hablabas la que ira la de Dalma fue estaba desatada por múltiples cosas. Entre otras cosas, ¿no? Sí. Yo ya, un poco por lo que vi, ya la ira o la irritabilidad no depende tanto, o sea, ni de mí, ni de Luque, ni de Morla, sino de otro tipo de cuestiones. Y de los audios también. Que trascienden, sí, de los audios. Digo, escuchás hablar así de tu papá, los profesionales que lo están tratando, me pongo un poco de ese lado y pienso que también reaccionaría quizás así con ustedes, ¿no?
Sí, obviamente, pero entiendo que también en la jerarquía de prioridades es más importante tratar de estar en los momentos en los cuales a uno se lo convoca o tomar las decisiones que uno tiene que tomar, porque los tratamientos de adicciones, el rol de los familiares es muy importante. Y yo entiendo que también hay cuestiones que tienen que ver con la ética, es decir, si yo desde mi lugar como hijo, por ejemplo, me comprometo a llevar a un médico clínico y no lo hago nunca, y bueno, me parece que estoy en una posición diferente como para después quejarme por un audio. Ahora, ¿sentís que hubo trabas por parte de la familia o del entorno, el núcleo, digamos, de él, para que vos puedas ejercer bien tu trabajo? ¿Trabas? No, trabas no sentí. No. Okay. Las trabas son las propias de la enfermedad de la adicción, que repito, en un momento uno puede ver un paciente con muchísimas ganas de cambiar y un compromiso enorme y a las 2 horas puede estar consumiendo, porque lamentablemente la enfermedad es así. Pero por parte de la familia no sentí trabas, al contrario, sentí un gran apoyo, que de hecho yo el día después de la reunión que se hizo en Clínica Olivos, de la cual participó mucha gente, ustedes, bueno, ya sabrán. Te iba a preguntar justo, bueno. vos hacías justo sobre la reunión que tuvieron con la familia, donde decías prácticamente que todos estuvieron de acuerdo respecto de esa internación domiciliaria. ¿Fue tal? Absolutamente, sí. ¿Existieron todas las cosas necesarias que tenía que contar un paciente como él? Desde mi perspectiva y desde mi expertise como psicólogo, yo realmente desconozco qué es lo que tenía que contar él, porque yo no tengo una historia clínica médica para ver si él necesita tal o cual cosa, porque lo desconozco. Lo que sí te puedo decir, y es importante hablar de este tema de la internación domiciliaria, es que hay una ley de salud mental en nuestro país, ¿sí? Porque yo vi que se simplifica mucho todo, ¿no? Y acá es como, bueno, internemos, es casi como voy a comprar un jean. Y la verdad es que para internar un paciente es muy complejo, muy complejo. Para poder internar un paciente en contra de su voluntad, debe existir un riesgo cierto e inminente para sí o para terceros. Es decir, uno tiene que evaluar que el paciente puede llegar a cometer un homicidio, un suicidio, ¿sí? Que nada de eso pasó, o sea, estuvimos lejísimos de eso, ¿sí? De hecho, Diego en su momento había sido judicializado bajo la ley anterior de salud mental. La actual ley se promulgó en el año 2010. Claro. La judicialización de Diego fue en el 2004. La curatela, ¿sí? ¿verdad? Sí, la curatela. Que de hecho, dicho sea el paso, continuó consumiendo. Es decir, lo que se plantea como lo exitoso, ¿no? La internación compulsiva, evidentemente no ha dado ¿te puedo frutos. hacer una pregunta tal vez Por favor. sencilla? Dale. ¿Por qué aceptaste a este paciente? Maradona para mí era realmente un paciente tan importante como el resto de mis pacientes y tan complejo como el resto de mis pacientes. Pero uno puede decir que no. Uno puede decir... Sí, pero me sentía y me Por siento este camino absolutamente no quiere. capacitado para tratar a un paciente como Maradona. ¿Lo volverías a hacer? Absolutamente. ¿Por qué se murió Maradona? Bueno, indudablemente hubo una causa clínica, hubo un desgaste de décadas y décadas. Yo entiendo que un deportista de élite como Maradona, en otras condiciones y sin esta enfermedad tan invisibilizada, tan estigmatizada, tan rechazada como la adicción, podría haber tenido otra historia, ¿no? Yo desconozco si faltó algo en lo que respecta a lo clínico, porque, como les digo, no sé lo mismo que saben ustedes. La verdad que accedí a la causa, leí toda la causa, ¿sí? Pero obviamente. cuando lo viste la primera vez dijiste, ¿este paciente se puede morir o no? No. Jamás pensaste cuando viste a Maradona. Pero para nada. El 26 de octubre. Al contrario, Un mes te digo. antes de que se muera dijiste, este tipo no está para morirse. Todo lo contrario, mirá. Cuando Maradona sale de Clínica Olivos, fue una versión de Maradona inigualable. Lamentablemente acá la mayoría de los argentinos y el mundo se quedó con el último Maradona, en el partido del cumpleaños de 60. Pero, de hecho, en las declaraciones testimoniales, una de las hijas de Maradona dijo, es la mejor versión de mi papá que vi en toda mi vida. Fue inigualable, fue un momento mágico, estaba sobrio, nunca lo vi así. Y yo coincido plenamente. Maradona después de la Clínica Olivos fue una versión magnífica. Fue un Maradona que es una picardía que él no haya podido disfrutar esa vida. Porque lamentablemente fueron, repito, décadas de mucho autoflagelo y estaba transitando otro estilo de vida completamente diferente, porque la recuperación de las adicciones genera cambios drásticos, ¿no? Es la enfermedad crónica con mayores cambios, ¿no? Cuando una persona deja de consumir. Y
y el pronóstico era muy favorable, era lo que de hecho veníamos hablando con la familia. Yo salía de los encuentros con Maradona y les planteaba que venía muy bien, muy bien. ¿Le puso en peligro su corazón dándole medicación psiquiátrica que tal vez no estaba en consonancia con su estado cardíaco? Yo lo que les puedo decir de la medicación, en primer lugar entendiendo que no es mi expertise tampoco, ¿no? No, claro. Los pacientes de características suelen consumir muchos psicofármacos, ¿sí? Porque normalmente esta problemática de los consumos de sustancias generan alteraciones en el sueño, alteraciones en el estado anímico, que bueno, los psiquiatras tienen que hacer malabares muchas veces para poder regular todo esto. Toda la medicación que Agustina Kosachov le daba estaba supervisada por una psiquiatra que es de las mejores psiquiatras de Argentina, de hecho, bueno, que fue docente mía en la maestría de El Salvador, una excelentísima psiquiatra de la prepaga de Diego, que ellos la pusieron como una supervisora y todo cambio que Agustina hacía era supervisado por esta psiquiatra y además Maradona se fue de la Clínica Olivos con esa medicación. Imagínense que fue supervisado por un montón de médicos, intensivistas, monitoreado permanentemente. No es que Maradona salió y le hicieron un cambio radical de la medicación y luego falleció. Hubo una continuidad con la medicación. Él estaba solo, él murió solo. ¿No sentís que necesitaba otro tipo de contención? Por lo menos lo hablo desde el conocimiento, desde haberlo conocido a él, Sí. que realmente creo que necesitaba otro tipo de contención y 24 horas, si era posible. Es que había enfermeros 24 horas. Yo me enteré después que los enfermeros estaban a 15 metros. Ujú. Yo me enteré ahora. Realmente estábamos Pero en todo sentido, tranquilos te también. lo digo, a nivel profesional, Bueno, a nivel familiar, perfecto, te contesto. a nivel núcleo, digo, no, yo creo que murió solo. Y es lo que vi. Bueno, en primer lugar, lo que uno suele ver con este tipo de pacientes es que los vínculos se van desgastando y que las familias lamentablemente se ven muy dañadas y siempre se dice que la adicción es una enfermedad de pérdida y una enfermedad de soledad. En relación a lo estrictamente terapéutico, las decisiones que fueron tomadas para tratar y de abordar a Diego eran muy estratégicas, ¿sí? Imagínense que una persona que hacía 25 años no había hecho, por ejemplo, ningún tipo de psicoterapia, porque su último psicólogo, en quien él había confiado, transcribió toda su historia clínica y sacó un libro con eso, Claro. tampoco era tan sencillo estar permanentemente con él. Había que formar un vínculo y no era sencillo, no era Eso fácil. mismo, poner una enfermera era lo mismo que nada. ¿Por qué? Tener una persona quizás que pueda llevarlo, que esté, que realmente donde él también pueda seguirlo, ¿no? Por ejemplo, un Alejo Clerici, y lo digo porque Alejo Clerici era una persona que estaba constantemente con él y lo podía llevar a diferentes circunstancias, como por ejemplo, no sé, un hospital o lo que sea, que él le iba a dar y le iba a hacer caso. Pero ¿sabés cuál es el hecho tema? de que esté una hija, de que... Bueno, por eso te comento, por eso. Maradona mismo, cuando no quería recibir a alguien, lo echaba. Así fueran las hijas, Exacto. el nieto. Y, bueno, justamente Maradona decidía. Sí. Y uno contra la voluntad de un paciente, si te dice, no te quiero recibir, ¿qué puedes hacer? ¿Qué le vas Carlos, a hacer? muy breve, la habitación, la famosa habitación en la que Maradona fallece, ¿era una habitación que estaba puesta para una persona en estas condiciones? ¿Se armó una internación domiciliaria o era una cosa improvisada en un playroom? ¿Era obvio, era óptimo para él el hecho de tener un baño ortopédico prácticamente? ¿Era esa la condición en la que tenía que estar Diego? Mire, yo de la habitación, bueno, la vi, como les digo, el día 25 de noviembre. Hasta ese momento no la había visto nunca. Había tenido siempre contacto con él en el living comedor. Claro. Vos entraste por primera vez ese día, ya cuando Maradona se muere. Claro, y la verdad, siendo franco, lo que menos registré en ese momento fue la habitación. Se imaginarán cómo fue todo el cuadro y el momento, ¿no? A ver, yo siempre tengo que separar dos cosas, ¿no? Por un lado, desde mi perspectiva y desde lo que yo necesito, porque yo la realidad es que atiendo pacientes en Villa Puerta de Hierro y en muchos casos también se recuperan y también puedo atender un paciente en Le Parc y puede que no. Entonces, Muy relativo. en definitiva, la recuperación de las adicciones, que era justamente la problemática que tenía mal traer a Maradona, se podía tratar en cualquier lado. No obstante eso, yo también entiendo que hubo muchas cuestiones que tuvieron que ver con la pandemia y con la dificultad para conseguir vivienda en ese momento. Yo desconozco cómo fue la gestión Claro, para pero conseguir no esa es vivienda. un dato relevante que tenga un inodoro ortopédico, no, digamos. Para el problema no es, pensás No vos. para él.
No digamos obviamente, por eso lo estamos preguntando a él, digo, Porque, para tu especialidad estás no, diciendo, sí, se te mueren en el Park y se salvan en... Yo lo que digo, o sea, no para mí, indudablemente para nadie de por las tu personas. profesión, digo, me parece que el que no esté en una ambulancia, el que tenga ciertas condiciones... Mira, necesarias, la ambulancia, bien. te digo, el día 4 de noviembre Agustina Kosachov hizo una nota en la cual le pidió a la prepaga de Diego una ambulancia y le dijeron que no. Yo realmente tampoco lo entiendo, ¿eh? Porque no, además lo que vi en la causa... Es inentendible. Además, lo que vi en la causa es que después en el mismo country hubo como un informe de los vecinos que le dijeron va a haber una ambulancia, no se asusten porque va a estar Maradona. Y después le dijeron que no. O sea, el pedido fue hecho el día 4 de noviembre, la nota hecha por Agustina Kosachov. Yo no lo entiendo. Carlos, gracias por venir, ¿eh? Gracias por Gracias a responder ustedes. todo esto. Y bueno, no sabemos cómo seguirá la causa. Vos tenés tu abogado y obviamente... Tengo mi abogado, al cual quiero agradecerle también a Diego Olmedo, un excelente abogado, una gran persona. Y obviamente también estoy muy tranquilo, por eso estoy sentado acá. Quería primero presentar todo en fiscalía, que lo hice ya hoy, para poder hacer las cosas protocolarmente y bueno, y en orden. Muchas gracias por tu testimonio. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Carlos Díaz con nosotros aquí en exclusiva.